Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, en el nombre de Dios, graciabilísimo, misericordiosísimo, queridos hermanos y hermanas, estamos hablando sobre el arrepentimiento. Estamos en la lección 9. El arrepentimiento también es uno de los medios importantes para llegar a la felicidad y a la perfección en este mundo y otro mundo. El arrepentimiento es un orden de Dios para autoconstrucción, para recordar a Dios, para volver hacia Dios, para volver a la piedad, para calcular de lo que el hombre ha hecho. Si queremos traducir la palabra Tauba en español es volver. Pero si queremos decir islámicamente qué es Tauba, es volver hacia Dios. El hombre que todos los días está con los problemas, a veces con negligencias, ignorancias, entonces hace el pecado. Cuando hay deseos sexuales, cuando hay deseos de poder, hay deseos de engaño, de todo esto el hombre está haciendo el pecado. El único camino que puede purificarnos es el Tauba, arrepentimiento. Como nosotros tenemos el cuerpo, tenemos también el alma. El cuerpo cuando está impuro lo lavamos. ¿Qué hacemos con el alma? El alma, la purificación del alma es hacer arrepentimiento. Dice el Imam Ali alayhi salam, para eso, at-tawba tathirul qulub wa taqsiluz zunub. El Imam Ali alayhi salam traduce para nosotros, dice el significado de arrepentimiento, purificar el corazón y wa taqsiluz zunub, y lavar los pecados, borrar los pecados, aniquilar los pecados. Cuando una persona dice Astaghfirullah Rabbi wa atubu ilayh, Dios te pido perdón, vuelvo hacia ti, entonces purifica a sí mismo, purifica a su alma, porque en el mundo que nosotros estamos, tenemos dos alas para el progreso en este mundo y otro mundo. Uno es material y uno es espiritual. Debemos cuidar el alma de nosotros, sino que va a ensuciar como ensucia nuestros cuerpos. Bueno, ahora alguien nos pregunta, ¿qué efectos tiene, qué beneficios tiene que nosotros arrepentimos, volvemos hacia Dios? Cuando una persona está haciendo el pecado, cuando hace, na'udhu billah, adulterio, fornicación, homosexualidad, está haciendo robos, está haciendo daños, es un hombre borracho, una mujer así, ¿qué hace? ¿Qué beneficios tiene? Brevemente podemos decir que Dios pone beneficios diferentes para las personas que hacen el arrepentimiento. Primero que Dios, cuando empieza a arrepentir, Dios le ama. Bueno, amar, que Dios nos ama, es algo, un beneficio muy grande. ¿Por qué? ¿Dónde está eso? Dice, Inna Allaha yuhibbu at-tawwabin wa yuhibbu al-mutatahhirin. Dios ama a los que hacen arrepentimiento y Dios ama a los que son purificadores. Entonces, primero que nosotros, el beneficio que tenemos, que Dios nos ama, Dios nos quiere cuando que nosotros hacemos el arrepentimiento. Segundo, que el beneficio que empiezan los ángeles en el cielo y la tierra, todos los ángeles, los ángeles que están alrededor del trono de Dios, todo hacen, podemos decir, piden el perdón para nosotros. Esto es segundo beneficio. El tercer beneficio que tenemos, o podemos decir efecto que para nosotros tiene, Dios
perdona a nosotros, Dios perdona nuestros pecados. Esto es muy importante porque Dios, cuando perdona a nosotros y bueno, cambia nuestro expediente a un expediente bueno, entonces es muy importante para nosotros. El 4, el hombre, podemos decir antes del 4, nosotros podemos que abarca la misericordia. Esto hay a ley del Corán, dice: Man ya'mal su'an o yazlam nafseh summa yastaghfirullah yajadillahu ghafuran rahima. Está en Sura 4, a ley 18, que dice: una persona que hace maldad o hace opresión sobre sí mismo, pecar es opresión sobre sí mismo, y después hace arrepentir, Dios es indulgente y misericordioso. El Imam Baqir alayhi salam dice: At-ta'ibu min az-zamb kaman la zamba lah. Una persona que arrepiente es como una persona que no ha hecho el pecado. Entonces, si una persona hizo pecado, ahora eso arrepintió, entonces Dios borra los pecados. Parece que no ha hecho ningún pecado, aunque mejor, queridos hermanos y hermanas, no pecar, porque no dice que at-ta'ibu min az-zamb la zamba lah. Una persona que arrepiente no tiene pecados. Dice, no, at-ta'ibu min az-zamb. Uno que arrepiente parece como una persona que no hizo el pecado. El rastro de una forma está en nuestro expediente, pero Dios no va, podemos decir, castigarnos. Además, el tema que habíamos dicho, que el hombre abarca cuando hace arrepentimiento, la misericordia de Dios está en esta ley. Dice: قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ. Dice: oh siervos que hicieron algo mal, hicieron algo que no es correcto, han derrochado su tiempo, han hecho mal en su vida. Entonces no deben ser personas desesperanzadas. ¿Por qué? Porque en Allah yaghfiru dhunuba jami'a. Por cierto que Dios perdona todos los pecados. Hasta, na'udhu billah, si una persona mató a otros, una persona asesinó a otro, si verdaderamente hace arrepentimiento, Dios va a perdonar, que nosotros explicamos después cuál es el arrepentimiento más sincero que hay. Y el quinto de los beneficios que dice que Dios, o el 4 de los beneficios, es que va a quedar inmune de las tentaciones del diablo. De las tentaciones del diablo. Esto está en un hadith también, un dicho que dice: Salasun ma'sumuna min iblis wa junudeh. Salasatun ma'sum min iblis wa junudeh. Hay 3 grupos que son están lejos del diablo y el ejército del diablo. El ejército del diablo quiere atrapar a todos. Pero hay 3 grupos que, según el Imam Sadiq, y vuelve al profeta Muhammad, la paz sea con él, estos 3 grupos están, podemos decir, aparte, están afuera de las garras del diablo. Az-zakiruna lillah, primero son las personas que recuerdan a Dios, tienen presente a Dios siempre en la vida. Y otro, walbakuna min khashyatillah, las personas que lloran del miedo de Dios, tienen miedo de Dios y lloran, que habíamos explicado que el miedo no es de Dios, sino el miedo de los actos que hemos hecho. Y el tercer grupo que dice Dios lo cuida del diablo y del ejército del diablo, walmustaghfiruna bil ashar, las personas que arrepienten en las albas. 3 grupos entonces están fuera del campo del trabajo del diablo. Son las personas zakiruna lillah, recuerdan a Dios, lo que lloran del miedo y tienen miedo de Dios, y las personas que arrepienten en las noches. Y el quinto sobre
arrepentimiento, que qué beneficios tiene en nuestra vida, Dios da sustentos espirituales a la persona que hace arrepentimiento. Dios da riqueza a las personas que hacen arrepentimiento. Y esto está en Sura Noé también, el Sura Noé, cuando dice Noé que a su pueblo que deben arrepentir, porque Dios manda lluvia, les da hijos, les da campos. Entonces esto es muy importante. Y fíjese el hadith lindo del Imam Sadiq alayhi salam. El Imam Sadiq alayhi salam dice, cualquier persona que 2 meses continuos arrepiente y dice astaghfirullah rabbi wa atubu ilayh, Dios vuelvo hacia ti y no voy a hacer el pecado, no voy a olvidar de mis obligaciones, de lo que es prohibido, no voy a hacerlo. Esta persona dice que Dios, si hace 2 meses arrepiente continuamente, Dios le va a otorgar un tesoro de ciencia o de riqueza. Lo va a otorgar. Eso es muy lindo, queridos hermanos. Entonces, nosotros no queremos aquí prolongar el tema del arrepentimiento y los efectos. Esto es suficiente. Ahora, ¿qué es la realidad de Tauba? ¿Cómo hacemos? Arrepentimos. Como habíamos dicho, Tauba es arrepentir, volver hacia Dios. Como está en el Sagrado Corán, también dice, وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. Dice, arrepienten hacia Dios todos, oh creyentes, así quizás triunfan, así quizás tengan éxito. Quiere decir que uno de los efectos también que el hombre que hace arrepiente, entonces esta persona va a tener éxito. Bueno, ahora que arrepentimos, ¿de qué arrepentimos? Aquí también hay algunas formas de arrepentimiento, que podemos decir grados de arrepentimiento. Una persona que está haciendo pecado y vuelve a obedecer. Está haciendo pecado, adulterio, no solo robo, hipocresía, engaño, discordia entre la gente, pero lo deja. Esto es primero que la persona, primer grado, podemos decir de una forma, que hace el hombre. Segundo, que el hombre no arrepiente, pero no hace contra, está acuerda con lo que Dios dijo y vuelve hacia Dios. Y el tercero es que no, el hombre vuelve de otro que no es Dios a Dios Todopoderoso. Cuando que vuelve de otras cosas que son cosas mundanales y es ilícitos a Dios, a las obligaciones de Dios, a las órdenes de Dios, al Sagrado Corán, esta persona vuelve a la misericordia de Dios, al Rahman, al Rahim. Entonces, cuando que una persona ya volvió a la misericordia de Dios, los místicos dicen, esta persona en verdad murió una vez, murió porque abandonó todos los pecados, todos los deseos sexuales y volvió a ser una persona nueva, volvió a ser una persona que podemos decir ya es una persona nueva. Aquí podemos decir este hadith que dice, mutu qabla an tamutu, mueren antes de morir. Quiere decir que vuelven hacia Dios antes que llegue la muerte. En la historia tenemos de las personas que hicieron verdaderamente arrepentimiento, volvieron a Dios, de todo que no era Dios, volvieron hacia Dios. Que en el Sagrado Corán también hay aleya que dice que ya ayyuhallazina amanu tubu taubatan nasuha. Que oh hombres o mujeres arrepienten, pero arrepienten como hizo este nasuh. Ya ayyuhallazina amanu tubu ila Allah taubatan nasuha. Está en Sura Tahrim, aleya 8. Entonces, correctamente es así, queridos hermanos. Ya ayyuhallazina amanu tubu ila Allah taubatan nasuha. Que hagan un arrepentimiento sincero, que sobre nasuh también dijeron los sabios, y especialmente está en el libro Masnavi Ma'navi, que Nasuh era una persona
que arrepintió sinceramente. Pero era una persona que aparentemente aparecía una mujer, vestía como una mujer, hablaba como una mujer, pintaba como una mujer, pero en verdad era un hombre malo, un hombre que buscaba a las mujeres, un hombre que quería estar con las mujeres y bueno, por eso buscó un baño público de la ciudad. El baño público, en el anterior saben que no había en las casas baños, entonces había baño público que a la mañana iban por ejemplo, temprano los hombres y después a la tarde iban las mujeres, que hasta ahora existen en Irán, se llaman baños públicos, hammam se llama. Entonces este hombre que era Nasuh iba a los baños de las mujeres, tenía la forma de la mujer, hablaba como ellas y bueno, además que era masajista y hacía masajes, limpiaba a las mujeres y hasta venía las chicas del rey y ella hacía masajes. Entonces, a veces arrepintió, un día fui a un Aref, a un místico, y cuando Aref lo vio, dijo que arrepiente, pero no dijo más nada, que él dijo, sí, voy a arrepentir, pero nunca arrepintió, no arrepentía perfectamente, completamente separado del diablo. Entonces, un día que la hija del rey fue al este baño público, ha perdido su joya, que cuando perdió su joya, o era anillo o era otra cosa, ha perdido. Entonces cuando perdieron, dijeron que vamos a abrir todos los lugares que hay ropas de la gente para encontrar la joya del rey o la hija del rey. No encontraron, entonces llegó que vayan adentro del baño y dijeron que todos deben sacar sus ropas, todo que tienen. Así que en este momento Nasuh quedó muy angustiado, no sabía qué hacer, escondía por todos lados y entonces levantó las manos, dijo, Dios, esta vez si me acepta mi arrepentimiento y termina este problema, nunca vuelvo más. Y quedó casi desmayado, muerto. Y que después llamaron que, bueno, han encontrado la joya y no necesita que más buscan la joya de la hija del rey. Que, bueno, echaron el agua y se levantó y despidió para siempre del pecado, de estar entre las mujeres. Aunque era un hombre que le dije que siempre estaba con estas mujeres y con estos pecados. Hasta la hija del rey llamó a él que, bueno, quiero ir al hammam, al baño, que me acompaña. Él dijo, no, tengo dolor en mis manos y nunca fui más. Entonces, esto es muy importante, queridos hermanos, que hacemos una pregunta. Cuando nosotros volvemos hacia Dios, cuando arrepentimos verdaderamente, debemos decir, cuando arrepentimos, cuando sabemos que no debemos pecar, cuando decidimos no pecar, cuando escuchamos a lo que está adentro, a nuestra conciencia que dice basta el pecado. Cuando escuchamos eso y entonces no vamos al pecado, entonces ya estamos, podemos decir, una persona que volvió. Ya somos personas que volvió y somos personas que arrepintió. Hasta dice que narraron que Yazid, maldito sea, que había matado al Imam Hussein alayhi salam y sus compañeros en Karbala, pidió al Imam Zainul Abidin alayhi salam y dijo, si yo arrepiento, Dios acepta mi arrepentimiento. El Imam dijo, su arrepentimiento es aceptado si tú haces verdaderamente. Hasta dicen que el Imam le recomendó que sea la oración de Ghufayla. Ghufayla es entre la oración del ocaso y de la noche. Entonces, Sayyida Zainab, la señora Zainab, dijo,
oh imam, este hombre tanto pecado que ha hecho y mató al imam, ahora va a arrepentir y Dios va a aceptar. ¿Cómo a Dios va a aceptar a este hombre? El imam dijo que si él verdaderamente hace arrepiente, Dios va a aceptar. Dios acepta, Dios perdona a nosotros, no es como nosotros, Dios no tiene rencor, Dios no tiene. Pero después dijo el imam, pero él no va a tener éxito para arrepentir, no va a leer la oración de Gofeila para arrepentir. Entonces, queridos hermanos, es muy importante que nosotros sepamos que somos hombres y el ser humano siempre hace el pecado, desvía del camino. Entonces, las personas no desvían del camino, que siempre tienen cuidado, que tienen taqwa, que tienen piedad. Por eso también el imam alayhi salam etapas puso para at-tawba. En un hadith el imam dice que at-tawba nadmun bil qalb, wa istighfarun bil lisan, wa tarkun bil jawarih, wa izmaru an la yaud. El imam alayhi salam dice, así no es que una persona con la palabra dice, astaghfirullah rabbi wa atubu ilayh, Dios te pido perdón, ya está perdonado. No. Hay 4 pasos. Primero, que debe ser, podemos decir, totalmente por corazón convencido y arrepentido de lo que ha hecho. Dios dice que yo no voy a hacer nunca más el pecado. Primero es una persona que arrepiente por el corazón, totalmente. Segundo es que por la lengua dice, astaghfirullah rabbi wa atubu ilayh. Dios, yo hice el pecado, pero nunca quiero volver. Entonces, primero por el corazón está arrepentido. Y segundo es, confiesa su arrepentimiento. Astaghfirullah rabbi wa atubu ilayh. Dice por la lengua. Y el tercero, como dijo el imam, batarkun bil jawarih. Abandona los pecados. No hace los pecados más, no actúa como un pecador, no hace los pecados. Esto es el tercero. Entonces, en práctica también, el hombre es practicante, no hace más pecados. Y además que el imam dice que tiene decisión, que no vuelve más hacia los pecados. Esto también es muy importante, que una persona que arrepiente ya no quiere volver al pecado, no tiene decisión de volver al pecado. Ahora surge una pregunta. Bueno, nosotros ya arrepentimos, estamos decididos por el corazón, estamos decididos no hacer el pecado por el corazón, por la lengua, no hacemos con podemos decir, el cuerpo. Además tenemos decisión para no hacer el pecado. Entonces, podemos decir, arrepentimiento que tenemos, ¿cuántas formas puede ser? Aquí hay muchas formas, pero las 3 formas famosas a veces hace una persona arrepentimiento común. Común quiere decir que toda la gente, dice astaghfirullah rabbi wa atubu ilayh y no hace el pecado. Quiere decir, vuelve del pecado a Dios, podemos decir a obedecer, del pecado a obedecer y aparta del pecado. Entonces esto es el común, que los sabios, los justos, podemos decir, lo que tienen razón, la gente, entonces lo hacen eso. Que ya dice, yo no hago el pecado, vuelvo a hacer mis obligaciones. Segundo es que no, son las personas especiales, que ellos, además que vuelven hacia lo que es obedecer, esta persona, tuve especial para las personas especiales, es la persona que no hace actos desaconsejables y además hace todos los actos preferibles. Por ejemplo, hace la oración de la noche, hace las oraciones preferibles del día, no hace, podemos decir, lo que es desaconsejable. Este es también arrepentimiento de lo que son cercanos a Dios. Arrepentimiento primero ahora de la gente común, segundo cercanos. Pero más cercanos a Dios es una persona que
solamente mira hacia Dios, arrepiente y dice, Dios, vuelvo hacia ti, no hago el pecado, obedezco totalmente, y después, entonces esta persona nos hace arrepentir por el paraíso o por el infierno. En verdad, vuelva a Dios. En verdad dice, Astaghfirullah Rabbi wa atubu ilayh, del corazón, de la lengua, con el cuerpo, y nunca quiere volver. Ojalá que Dios nos otorgue este arrepentimiento. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.